Amén. Gloria a Dios. Le damos lectura a estos versos del verso 6 al versículo 8. La Biblia es para ti y para mí. Para ti y para mí. Tú quieres andar frío en el Señor y llegas a entrar en las cosas del mundo sin darte de cuenta. Y no importa el tiempo que lleves en Dios, no importa el tiempo que lleves en Cristo. Satanás es muy astuto y sabe cómo funcionar contigo, porque una de las cosas es que te conoce muy bien. Nos conoce muy bien, conoce nuestra debilidad, conoce lo que mora en nosotros y funciona de esa manera. Y muchas veces pensamos que podemos escaparnos de estas cosas, pero cuando nuestra frialdad llega a tener dominio de nosotros en cuanto a la Escritura y la palabra del Señor, ya ahí Él ganó la batalla. Isaías capítulo 25, el verso 6, dice, amén, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Y vamos a hablar en esta tarde del último enemigo, basado en este versículo de Isaías capítulo 25, el verso 8, destruirá la muerte para siempre. Dígalo ahí conmigo, destruirá la muerte para siempre. Señor, gloria a tu nombre, gracias una vez más por la oportunidad de estar en tu presencia y delante de tu palabra, la cual es bendita por los siglos. Señor, permite que los hermanos no me oigan a mí, que oigan tu palabra, que oigan lo que tú estableces y lo que tú quieres hablarnos en este tiempo en que hemos venido a adorarte y a levantar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti a través de ella, para que tú instruyas nuestro corazón y nuestra conciencia y laves nuestros cuerpos con agua pura. Tu santidad, tu bendición y tu gloria sean manifiestas en cada uno de nosotros en este tiempo en que abrimos tu palabra para oír y ver lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar del último enemigo, el último enemigo. Ahí en Isaías 25 hemos visto claramente cuando el Señor está hablando acerca de Sion y de lo que vendrá, ¿verdad? Cuando Él destruya la muerte para siempre. Destruya la muerte para siempre. Dios, en su poder y en su gloria, es una de las promesas que tiene la Escritura. Todos sabemos que un día nos vamos. Todos sabemos que un día no estaremos aquí. Si no estamos conscientes de eso, no se preocupe que el día llegue. Hoy tenemos 10, mañana tenemos 20. Amén. Y yo vi una foto de Mir, el nieto de Adalis, que cumplió año el sábado, creo que fue. Y él dice allí, wow, ya tengo 40 años. Sí, porque los años pasan, 40, los años pasan y se van. Y con los años nos vamos nosotros y vienen otras generaciones. El hombre impío no está consciente de su muerte. La palabra es clara cuando dice que el hombre sin Dios y sin esperanza no tiene congoja por la muerte. No, la muerte no llega él a comprender en realidad que un día se va. Y un día se va. Y muchos se creen que no llegan a captar, no llegan a tener a visualizar en realidad lo que es eso. Cuando uno llega a entender esas cosas, uno tiene que entender qué pasará después que yo me muera. Y ese es uno de los pensamientos de muchos que temen a Dios y que temen muchas veces por causa de las cosas que hemos hecho, por causa de las cosas que el hombre ha hecho.
Porque no solamente lo que ha hecho, Dios conoce las intenciones y el pensamiento del corazón y de todos nosotros. Amén. En Filipenses, el capítulo 3, allí el apóstol Pablo, en la carta de Pablo a los Filipenses, y el versículo 18, quiero leer algunos textos. Amén. Quiero leer algunos textos para llegar a una idea acerca de este enemigo que tenemos nosotros, que será vencido, que es en realidad la muerte, que es en realidad la muerte. Amén. ¿Están allí? Filipenses, amén. Filipenses capítulo 3, el versículo 18. Dice la palabra aquí: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, no solamente hay un enemigo para el ser humano, que es la muerte, sino que Cristo tiene enemigos, y uno de los enemigos del Señor de nuestro Dios, es la muerte. Pero si usted busca la palabra enemigos en la Escritura, la va a encontrar, no sé si cientos de veces o miles de veces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque Dios tiene enemigos. Y los que son enemigos de Dios son enemigos de la iglesia. Y los que son enemigos de la iglesia son enemigos ¿de quién? De Cristo. Y la palabra habla aquí de los enemigos de la cruz de Cristo, de los enemigos de la verdad, de los enemigos del sacrificio, de los enemigos de Dios. Amén. No podemos vender la verdad. No podemos cambiar la verdad por aceptar cosas que el enemigo, es decir, déjame ponerlo de esta manera, no podemos agradar a los enemigos y ponernos de acuerdo con ellos vendiendo la verdad de Dios, porque queremos tener amor con todo el mundo. El amor no se vende así. El amor de Dios costó mucho y la verdad de Dios permanece para siempre. En esta tierra va a haber y hay personas y hay más personas. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no es de todos la fe. Porque habrá y seguirán habiendo hombres malos y perversos, personas que no amarán a Cristo y que rechazarán la verdad de Dios toda su vida y que serán enemigos de la verdad y enemigos de Cristo. Si la palabra dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por nuestros enemigos, pero la palabra no dice que vendamos la verdad por quedar bien con nuestros enemigos. Que vendamos la verdad por quedar bien con nuestros enemigos. Que tú compartas tu verdad y digas: bueno, vamos a partirla en dos. Yo voy a querer un pedacito de lo que tú crees y tú me dejas querer un pedacito de lo que yo creo, y que llegamos al medio y gloria al Señor. Eso no es lo que la Escritura dice. Amén. Porque la verdad nos hace libre y la verdad en Cristo no se puede dar de esa manera. No podemos doblar nuestra fe. No podemos mezclar nuestra fe con la mentira del mundo en todas las áreas. Lo mismo en la idolatría, que lo que es la brujería, que lo que es que la palabra nos exhorta, lo que nos dice la Escritura acerca de la justicia de Dios, de la verdad de Dios, de la bondad de Dios. Amén. No podemos nosotros ligar ni mezclar esas cosas por causa de querer que el mundo nos vea de tal manera. Nosotros no podemos agradar a todo el mundo. Nosotros podemos ser amigos de los que quieren hacer amigos de nosotros, pero hay personas que, queriendo la amistad, quieren que tú comprometas la verdad, y aún la familia nuestra también. Porque yo lo pasé. La familia es igual. Tú no me quieres visitar, no me visites. Amén. Pero no me traigas la brujería esa a mi casa, ni me estés diciendo esto y aquello, porque tú sabes bien que yo no acepto eso. Amén. Es decir, la verdad no se puede vender por el amor
porque en realidad es un amor fingido, un amor falso, porque uno no quiere en realidad comprometerse, uno no quiere en realidad tener esa situación con nadie. Pero ¿qué dijo el Señor? No he venido a traer, ¿qué? Paz. He venido a traer espada. Y el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre. Serán los enemigos de su casa. Porque el Señor le dijo eso al pueblo de Israel por causa de su dureza. Pero es una profecía, es algo que se va cumpliendo en los países, en los pueblos. Cuando no todos aman a Cristo. Y muchos rechazan la verdad. No solamente el enemigo nuestro y el enemigo de Dios es la muerte, sino que hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí Pablo lo dice. Porque por ahí andan muchos, dice él. En aquel tiempo, muchos. Dice que andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y aún lo digo llorando. Llorando. So que había un sentir en el apóstol Pablo, dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ser enemigo de la cruz de Cristo es estar perdido. Es estar perdido totalmente. Amén. Los enemigos de la cruz. La palabra dice que la iglesia, que Cristo se sentará sobre sus enemigos. Que ellos serán estrado de sus pies. Y yo quiero que ustedes vean que esto se repite en 3 pasajes de la Escritura. Fíjense qué poder tiene. En 3 pasajes lo repiten en Lucas 20, en Hechos capítulo 2 y en Hebreos capítulo 10. Vaya conmigo un momento a Lucas, el capítulo 20. Amén. Y oiga lo que dice aquí la Escritura. Lucas capítulo 20, el verso 41. Vamos para adelantarnos un poquitico al libro de los Hechos, capítulo 2. Y se repite aquí el verso. Hechos, capítulo 2. Amén. El verso 34. Hechos 2, 34. Amén. Después de Juan, viene el libro de Hechos. Hechos 2, 34. ¿Están ahí? Oiga lo que dice. Porque David no subió a los cielos. Está hablando de cuando aquí el Salmo habla de esto. El Señor en Lucas repite la Escritura. En Hechos capítulo 2 se repite la Escritura. Aquí cuando Pedro está dando el mensaje de salvación en el día de Pentecostés. Y dice aquí claramente, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, sí que David profetiza y dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo y Salvador. Señor y Cristo y nuestro Salvador. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Enemigos, no enemigos. Enemigos. No todos van a amar a Cristo. Y hay inclusive en la iglesia gente que no ama a Cristo. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal en el mundo entero. En la iglesia hay personas que no aman al Señor. Aunque parezca, aunque usted crea, porque un día, cuando estemos ahí arriba, nos vamos a preguntar, ¿y esto qué es lo que es, Dios mío? Bueno, es que la salvación es un misterio tan grande en Cristo Jesús, que la iglesia se va a sorprender los que lleguen en ese día. Oh, pero tú estás aquí, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Pero Cristo tiene enemigos. Y lo vemos acá. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cuáles son los enemigos del Señor?
Vamos allí a Hebreos, el capítulo 10, y quiero que vean otra vez la escritura esta, para que usted vea qué poderosa es la Biblia. Si es que amamos la palabra de Dios, en el capítulo 10 y el versículo 12 de Hebreos, usted va hacia la derecha de la Biblia y busca el libro de Hebreos. Amén. Eso está, gloria al Señor, después de Filemón, antes de, ¿verdad?, del libro de Pedro. Hebreos capítulo 10 y el verso 12. Dice acá la escritura: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Señal de autoridad y de poder. De ahí en adelante, ya de ahí en adelante, ya desde que Él ascendió a los cielos, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esperando hasta que sus enemigos, hay 4 pasajes, yo le cité 2 nada más, pero hay 4 pasajes con Lucas, Hechos, Hebreos, el libro de los Salmos, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La palabra de Dios no nos dice que el mundo entero es amigo de Dios. La palabra aún de Dios nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Amén. Y que Él nos reconcilió en Cristo, amén, siendo nosotros enemigos de Dios. Él nos reconcilió. Pero ahora está hablando de aquellos enemigos que van a ser destruidos. Cuando dice la Escritura aquí claramente, aquí en adelante, es decir, desde que Él subió a los cielos, desde ese momento en adelante, comienza el reloj a funcionar hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Oiga bien, Cristo ascendió a los cielos y dice estos textos que yo he leído, voy a repetir en el verso 12, pero Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, es decir, desde que Él está en su sitio, en la resurrección, cuando ascendió a los cielos, desde ese momento comienza la eternidad y la espera, en realidad, de lo que es la segunda venida de Cristo. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sus enemigos no solamente son enemigos físicos, sino son enemigos espirituales. Y son enemigos que el mismo pecado introdujo al mundo. Y la muerte es uno de ellos. La muerte, el crimen, la muerte, la injusticia, la maldad, todo lo que va en contra de la verdad de Dios es enemigo de Dios. Y por consiguiente es enemigo tuyo y enemigo mío. O si nos queremos hacer amigos del mundo, Santiago 4. Si nos queremos hacer amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Eso es fácil. Podemos ser cristianos y ser amigos del mundo. Vamos a ser enemigos de Dios. Porque hay algo. No podemos agradar a Dios y agradar al mundo. Es decir, aquí vienen personas, si vienen, ¿verdad? Y oyen al pastor hablando. Hay personas que van a la iglesia a ver qué es lo bueno que el pastor le dice. Es decir, todo lo que van a prosperar, todo lo que van a recibir, cuántas casas el Señor le va a dar, porque Dios tiene para ti algo que... Y eso es lo que la gente en realidad quiere oír. Pero cuando tú empiezas a hablar del Evangelio y empiezas a hablar en realidad lo que dice la Escritura, se va cerrando el círculo. La calle se hace más estrecha. Por eso Él dijo, estrecho es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que entran por él. Y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan. Amén. Porque el Evangelio te va cerrando el círculo, mi querido hermano. Amén. Y te lo cierra de una manera para que tú puedas ver en realidad que el camino es Cristo y que en Cristo hay enemigos de la fe, de los cuales
Dios nos habla en toda la Escritura, amén, donde no podemos vender la verdad por agradar al enemigo de Dios. ¿Me están oyendo? Eso es lo que Dios dice. Y dice, porque con una sola ofrenda, versículo 14, después que Jesús asciende al cielo y sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuándo van a ser sus enemigos puestos por estrado de sus pies? Porque aquí dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuándo van a ser sus enemigos puestos por estrado de sus pies? Bueno, si vamos a Filipenses, dice la palabra allí, Pablo le dice a la iglesia que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Y que yo sepa, el cuerpo tiene piernas, ¿no? El estrado de mis pies está debajo de mí y yo soy el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La iglesia en función en esta tierra, en este mundo, en fe, porque la fe nos lleva a la salvación, pero la fe sola no salva. Y de eso vamos a aprender mucho el sábado, porque vamos a estar hablando. Una de las cosas de la conferencia no es para evangelizar, la conferencia es para educarnos, para crecer. Es decir, y si viene alguien que no conoce al Señor, es la palabra de Dios, que es la que se encarga de hacer el trabajo. Amén. Pero la conferencia es para establecer doctrina, para establecer conocimiento de Dios. ¿Me entiendes? Esa es la iglesia. Al mismo tiempo, si alguien viene y que no conoce la verdad, oye la palabra, oye la Escritura. Y el Espíritu Santo es el que convierte, no nadie. Y entonces, la fe sola no salva. Y la gracia sola no salva. Entonces, ¿qué pasa? Que la fe es el puente que nos lleva a la salvación, que Cristo es la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No es de nosotros la fe, no es de nosotros el haber llegado a Cristo, es de Dios. Ahí es donde viene la elección y todo esto. Por lo tanto, cuando vemos esto, Jesús asciende al cielo, paga el precio por nosotros y dice claramente el versículo 14, después que dice, para que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice el verso 14, porque con una sola ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Una sola. Hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Es decir, Jesús no viene a morir otra vez por nosotros. No hay dos maneras de salvarse, no hay un arrepentimiento a otra y después cuando tú dejas de creer en Cristo, entonces después a los 20 años tú vuelves a creer otra vez, o vienes a la iglesia y tú llorando y te ponen los trapitos para que te reconcilies con Dios. Eso no es bíblico, eso no funciona de ninguna manera. La palabra dice que el que cree en mí tiene vida eterna, y una vez que has creído, y una vez que has entrado en el reino, has entrado en el reino, y el que entra en el reino, el que conoce al Hijo, no puede salir del reino, porque es imposible después de haber nacido de nuevo meterse otra vez en el vientre de su madre. Amén. Y uno de los enemigos de Dios, hablando de eso del vientre de su madre, es la injusticia que hay en cuanto a los niños de hoy, en cuanto al aborto, en cuanto al crimen de criaturas, porque es una decisión de la persona que en su criminalidad como mujer o hombre, muchos de ellos en su desconocimiento, porque no hay conciencia de eso hasta que uno no le crea conciencia del crimen. Es un crimen destruir una criatura en el vientre de su madre, es un crimen, se vuelven enemigos de Dios, es un crimen. Y no podemos estar de acuerdo con un crimen, no podemos estar de acuerdo, amén, con eso. Hay casos diferentes, pero cuando la persona decide, amén, no tener a su hijo, por las razones que sean, amén, usted se convierte en realidad en un criminal. Y eso es increíble. Eso que usted no ha visto una película de esa, cómo es que se hace. Usted sale llorando, usted a veces sale llorando de esto. Yo la vi una vez, yo soy terrible. Usted es un criminal y una criminal. Y si usted es parte de eso, usted es un criminal y una criminal también. Aunque usted no lo haga, y si usted está de acuerdo con eso, usted también es un criminal y una criminal. Usted es participante de los enemigos de Dios. Usted está vendiendo la verdad y está vendiendo el evangelio. Usted está vendiendo la justicia de Dios no sé por qué. Porque
Por eso dice aquí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Y Dios hizo un pacto con nosotros, el cual no quebranta Él, y nosotros no podemos vender el pacto de gracia, amén, por querer agradar al mundo. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. La injusticia es nuestro enemigo, la muerte es nuestro enemigo, la maldad es nuestro enemigo, amén. El no perdonar es nuestro enemigo. Son enemigos de Dios, amén. Cuando Él venga, dice la Escritura, que el último enemigo que será vencido será la muerte. Por esa es la razón de que yo no creo que va a haber un milenio cuando Cristo en su segunda venida venga. Yo acabé de leer ahora que cuando Jesús ascendió a los cielos, sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Amén. Acuérdense que el Señor resucita, nos salvó, pagó el precio por nosotros y viene por segunda vez. Es decir, la perusia, la segunda venida de Cristo, la aparición del Hijo de Dios en los cielos, donde viene a recoger a su iglesia. ¿Cuántos están oyendo? Donde vendrá la transformación de nuestros cuerpos, lo vamos a estar viendo ahora. Pero hay algo importante. ¿Creen ellos, los dispensacionalistas, milenialistas, que en ese tiempo del milenio Cristo viene y comienza el milenio literal en la tierra por 1000 años, donde el mundo va a cambiar, la tecnología, la medicina, van a haber cura para muchas cosas, pero todavía van a existir los inconversos, donde es el tiempo donde el pueblo de Israel, Dios va a tratar con ellos en el milenio? Amén. Pero hay una confusión aquí con esto. Hay una confusión porque en ese milenio que ellos dicen que empieza con la venida del Señor, amén, en la escritura que vamos a leer ahora, que es en esta escritura y en estas escrituras donde ellos dicen que cuando Él venga, amén, comienza el milenio, hay algo. La gente sigue muriendo. Según ellos, la gente morirá y contradice la escritura. Contradice la escritura porque en el milenio de Cristo no puede haber muerte. ¿Por qué no puede haber muerte, pastor? Bueno, quiero decirle que el milenio se establece después de su segunda venida según los dispensacionalistas. Viene la segunda venida de Cristo y establece el milenio. El milenio está, hermano, en realidad sucediendo ahora, y eso lo creo yo y lo creen miles de hermanos, y lo será hasta que Cristo regrese por su iglesia. Por su iglesia. Porque hay un milenio en el cielo con aquellos que se fueron, como nuestros hermanos que se fueron, que están con Cristo, porque el estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Y hay una vida, hay un milenio espiritual donde ellos están en la presencia de Dios ahora, y el milenio de la iglesia del reino de Dios en la iglesia ahora hasta la segunda venida de Cristo, hasta que Cristo venga. Diga, hasta que Cristo venga. El milenio está sucediendo ahora y lo será hasta que Cristo regrese por su iglesia. Porque cuando comienza el milenio, según los que creen en el milenio, según los que creen en él, 1000 años de prosperidad, 1000 años de cambio en la tierra, 1000 años donde Cristo reinará en la tierra, pero donde habrá muerte. No es lo que la Biblia me prometió a mí. No es lo que el Señor me prometió. ¿Qué pasa? Que cuando interpretamos el libro de Apocalipsis, y no me desvíe de lo que estoy hablando del enemigo, de la muerte, el último enemigo. Cuando interpretamos, cuando vamos a Apocalipsis, no lo podemos tomar y dejar algo muy importante, que es el Nuevo Testamento. Y tomar y dejar a un lado las profecías apostólicas y las cartas de los apóstoles, que la doctrina cristiana está cimentada en los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas. O tenemos que tomar Apocalipsis y ver qué dice el Nuevo Testamento, ver qué dice las Escrituras, ver qué dicen los profetas, ver qué dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ver qué dicen ellos. Vamos a ver qué dicen ellos. ¿Vamos? Vamos a ver qué dicen ellos. Vamos un momento, Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 15. Vayan todos ahí conmigo, a 1 Corintios capítulo 15. Porque tiene que haber un fin
donde el Señor termina con sus enemigos y destruye a sus enemigos. ¿Estamos? Tiene que haber un final. Y ese final, dice 1 Corintios 15, 22. Que estén ahí en gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 22. Esto fue algo que hablamos la semana pasada, cuando en el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿recuerda? También en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Qué interesante que todos los que mueren en Adán son vivificados en Adán. Son vivificados en Cristo. Ajá. Que todos los que mueren en Adán son vivificados en Cristo. Usted está leyendo la Escritura, dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados. Pero yo te hago una pregunta, si el mundo entero está muerto, ¿por qué Él dice, los que mueren en Adán serán vivificados en Cristo? Todos. Y ahí no está hablando del mundo entero, está hablando de los que aceptan a Jesucristo. Y son los todos que dice Isaías. Y son los todos que habla el libro de Romanos. Amén. Bueno, dice, pero cada uno a su debido orden. Y entonces aquí es donde viene el pensamiento de que en estas palabras hay un intervalo de un tiempo. De aquí es donde sacan ellos el tiempo, Cristo viene, el milenio, 1000 años más después, cuando viene otra vez, dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Amén. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son las primicias? ¿Quiénes saben? ¿Quiénes son las primicias? ¿Quién sabe quiénes son las primicias? Es decir, Jesús ya resucitó. Después las primicias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las primicias? No. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo. Las primicias. Vamos atrás. Las primicias. Los que son de Cristo. Oiga lo que dice. Pero cada uno a su debido tiempo. Es decir, está hablando de los vivificados, que se nos va a vivificar. Que está hablando de una resurrección, ¿sí o no? Está hablando de una resurrección. A su debido orden. Cristo, ya el Señor está a la diestra del Padre, tomó su poder, la resurrección ya sucedió. Muchos resucitaron en aquel tiempo también. Hubo una resurrección, lo vemos en los evangelios. Amén. Dice, pero cada uno a su debido orden. Hay un orden. Cristo, las primicias del pueblo de Israel, los escogidos del antiguo pacto. Luego los que son de Cristo en su herida. Amén. Entonces, luego eso se cree que es un tiempo, 1000 años, después 1000 años más. Amén. Pero si vamos al original, en realidad, y al contexto bíblico, hay que ver un estudio de esto. En realidad no es lo que está diciendo la Escritura. Y dice la Escritura, luego el fin. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Es decir, que en ese fin, que es lo que yo quiero ver, en ese fin, cuando Cristo venga, amén, que se establezca su reino, literalmente hablando, en toda su capacidad, donde ya habrán cuerpos transformados, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde Cristo será el Rey, donde Cristo será el dueño de todo, donde Él gobierne sobre todos, amén, porque dice, todo dominio y toda autoridad y toda potencia serán puestas debajo de ¿qué? De sus pies, por estrado de sus pies, todos los enemigos, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque dice el 25, porque es preciso, es necesario que Él reine. Diga que Él reine. ¿Dónde va a reinar? ¿Dónde va a reinar Cristo? Está reinando ya. Él reina aunque tú no vengas a la iglesia. Porque hay otros que van y Él sigue reinando. Hay muchos hermanos. Hay unos que se quedan atrás y hay otros que siguen. Hay otros que empujan la obra, hay otros que desprecian la obra. Pero Cristo sigue reinando. Está hablando de un reino espiritual. Dice claramente, porque luego de todo,
porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, ahí está hablando entonces del final. El postrer enemigo, que dice ahí, que será destruido, ¿es qué? La muerte. La muerte va a terminar un día. Las funerarias perderán el negocio, porque ellos se van también. Ya no va a haber más negocio funeral, es tremendo negocio. Ese es el negocio que nunca va. Ahí sí que no hay problema de que ellos quiebren. Amén, porque ese es el negocio seguro. Eso es un negocio. Usted quiere tener una entrada segura, ponga una funeraria que no va a fallar. No importa donde usted viva, donde usted esté, que el muerto viene. El muerto viene, de lo que no hay remedio. Porque es parte de la vida. Y está establecido al hombre que muera una sola vez. Está establecido, lo establece la palabra. ¿Usted sabe quién dice que nosotros morimos? Nosotros mismos lo sabemos porque lo hemos visto. Pero la Escritura lo dice. Que muera una sola vez y después de esto, amén, el juicio. Y el versículo 28, el 27, perdón, porque dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Y cuáles son los pies de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y sujetó todas las cosas bajo nuestros pies. ¿Quiénes son los que tienen que pelear por la verdad? Como dice Judas, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendamos, que no dejemos que el enemigo introduzca a nuestro corazón la maldad. Me temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Los sentidos de ustedes se han engañado de una sincera fidelidad a Cristo. Y empiezas a criticar y empiezas a mirar la iglesia de esta manera y no entiendes palabra, no entiendes doctrina, nada más que estás mirando quién viene, quién no viene, y empiezas a entrar en lo que él quiere y te vuelves en realidad un enemigo de Dios, porque entra el celo, entra la contienda, entra el pleito, entra la discusión, todo eso entra. Pero dice la Escritura que dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, Dios. Pero luego, 28, que todas las cosas estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todos en todos. Y este es el proceso de lo que va a suceder y no vamos a entrar aquí en este tema, pero lo que quiero que vean es que cuando nos vamos ahora al versículo 50 de este capítulo, el versículo 50, si están ahí, un amén. Versículo 50 dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede haber una herencia carnal en el reino de Dios porque se echa a perder el reino. El problema de nosotros somos nosotros. El problema de nosotros no es el que está sentado al lado de nosotros. El problema de nosotros somos nosotros. ¿Qué fue lo que Timoteo le dijo? Lo que Pablo le dijo a Timoteo. Cuídate del hermano que se sienta al lado tuyo. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Usted está más perdido que judeo, creo. Le dijo, cuídate de ti mismo. De ti mismo. ¿Por qué razón nos tenemos que cuidar de nosotros mismos? Porque nosotros tenemos la capacidad de producir en nosotros falta de confianza, falta de fe, celo, lujuria, fornicación, esto, aquello, todas las obras de la carne. Tenemos la capacidad de hacerlo así y de ponernos de acuerdo con el mal. Y en la Escritura y una y otra vez nos exhorta, y una y otra vez nos exhorta, amén, que seamos prontos para esto, que no seamos, tú sabes, que nos asociemos con los humildes, que no se... Tantas exhortaciones bíblicas. ¡Ay, Dios mío! Amén. Y oye lo que dice. Pero esto digo, hermano, que la carne ni la sangre, 50, heredarán el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la corrupción.
No puede entrar nada en el reino que sea incorruptible, corruptible, que sea maldad. Amén. 51 dice, aquí os digo un misterio. Y viene uno de los misterios que Pablo nos está diciendo, lo cual quiere decir que cuando Pablo nos habla de la segunda venida del Señor, donde supuestamente dice que va a haber un milenio, cuando Pablo nos habla de eso, dice Pablo aquí, ¿ustedes están conmigo? Dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ah, pastor, pero yo voy a estar durmiendo ese día. Bueno, si estás durmiendo ese día es que te moriste. Porque aquí la palabra quiere decir, dormir es que los que han muerto. Que la palabra muchas veces lo traduce de esta manera, lo pone así, los que han dormido. Por eso el Señor le dijo a Mateo, no ha muerto, está durmiendo. Dice, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, no todos habremos muerto. Cuando Él venga habrá gente viva en el mundo, porque habrá gente en el mundo todavía. Pero todos seremos transformados. Hay una agenda en el mundo ahora, y eso puede estar seguro, que es la agenda de eliminar a las personas. Y ahí viene el asunto del aborto. Es eliminar la cantidad de gente en el mundo. Eso es una agenda que hay. Y el que no lo vea porque no conoce la Escritura y se sabe de que está sucediendo. Han empezado a través del aborto en el mundo entero. Hay que eliminar, la sociedad está muy grande en el mundo, viene una hambruna porque vienen situaciones terribles y yo quiero decirle a usted que nosotros estamos aquí, gloria a Dios. Mire, vivimos aquí, aleluya y amén, que no nos dan ni una galleta, pero el mundo está funcionando de una manera. Los Estados Unidos tiene tropas 20 millas de donde está la guerra de Ucrania y la gente no lo sabe. 20 millas. Hay ejercicios ahora militares 60 millas cerca de Ucrania entre la NATO y Estados Unidos. Esto no es política, esto es bíblico. Putin está acorralado. Y tú acorralas a una persona, tú vas a tener un problema con ella. Nosotros estamos bien aquí no nos dan un pellizco. Pero hermano, las cosas suceden en un instante. Y yo lo único que digo, y le pregunté a un hermano que estaba compartiendo conmigo ciertas cosas, y yo le digo, ¿y tú crees que la iglesia está preparada para eso? Claro que no. La iglesia no está preparada para eso. La iglesia está lejos. Porque en la iglesia no se puede hablar de eso. La gente se va. En la iglesia no se habla ni de la venida de Cristo. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de todas las iglesias, porque hay cientos de iglesias de Dios que sí se hablan de estas cosas. Cientos de iglesias de Dios, de hermanos como ustedes, que los hay. Amén. Pero la mayor parte de la iglesia moderna de hoy no le hable de estas cosas. No, muchacho. Pero si nosotros no hablamos de esto, estamos negando la verdad de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga, y Pablo le llama el misterio, amén, de la venida del Señor, la carne no puede heredar el reino, la corrupción no puede heredar el reino. Pablo dice, yo les digo un misterio, 51, vamos al texto. No todos dormiremos, no hemos muerto, pero todos seremos transformados. Los todos, estos que están aquí, son los muchos que yo hablé ahorita en el versículo anterior. Amén. Los todos son los muchos. Cuando Pablo dice, es necesario que toda la plenitud de los gentiles entre, ni uno menos ni uno más, porque a Dios no se le va a perder uno. ¿Aló? Al Señor no se le va a perder uno para salvación. Ni va a entrar alguien que por su voluntad entra, no puede entrar. Por eso en las bodas del Cordero, cuando él dice, entró uno que no estaba invitado. Y ahí hay una parábola, dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién te invitó aquí? Y hay una parábola ahí, ¿verdad? Que tuvieron que sacar a uno que entró a la boda. Bueno, no va a entrar uno que Dios no haya elegido, ni se va a perder uno que Dios haya elegido.
Esa es la función de Dios. Cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Pero esto sucede en este momento. Este es el momento en que Pablo nos enseña y dice el apóstol Pablo, esta palabra. Oiga bien, pero os digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Abre y cierra los ojos. Ya. Así sucederá la venida del Señor. Así sucederá. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta final. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, que aquellos que han muerto antes de nosotros serán levantados. Después los que quedaron serán resucitados. Dice, porque es necesario que esto corruptible, tóquese usted. ¿Ve? Todo esto que hay aquí, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, es decir, la muerte en nosotros, se vista de inmortalidad. No habrá más muerte. Es decir, en la venida del Señor, cuando la iglesia sea levantada, no habrá más muerte. Bueno, ellos dicen que el Señor viene, establece el milenio, pero el asunto es que en el milenio va a haber muerte. Hay una contradicción con el milenio en cuanto a lo que Pablo establece de la venida del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Dice claramente la Escritura, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y usted vaya al Antiguo Testamento y encuentra esta palabra en los Salmos, encuentra esta palabra en los profetas. Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte fue destruida en la victoria de la cruz de Cristo. Y se cumplirá en toda su totalidad cuando en la segunda venida Cristo rompa los cielos y venga a buscar a su pueblo. Amén. Entonces, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte será destruida en la venida del Señor. Vamos un momento, y este es otro pasaje para añadirle algo a esto. Amén. Allí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Oiga, amén, que sigue el apóstol Pablo con el mismo tema de lo que es el fin de todas las cosas y cuando en realidad sea vencida la muerte. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Amén. Capítulo 4, Primera Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen. Amén. No ignoren acerca de nuestros hermanos que se fueron. Nuestros hermanos que se fueron están con Cristo. Amén. Aquellos que han creído en Él, no podemos ignorar para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Amén. Usted va a un velorio de inconversos y eso es un desastre. No hay esperanza. Amén. Ya se terminó todo, ¿verdad? Pero la palabra nos exhorta a que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Cuando un familiar se nos va, cuando un hermano se nos va, que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Puede haber un dolor en nosotros de separación, puede haber, somos seres humanos, podemos tener los sentimientos de la pérdida de nuestro familiar, pero hay una esperanza. No podemos ser como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es el mismo texto que leí ahorita, de la venida del Señor, de la transformación de nuestro cuerpo, donde se tocará la trompeta. No hay una separación de estos versículos. Pablo está hablando de lo mismo. Si creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, si lo creemos, tenemos que tener una esperanza. Amén. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, cuando el Señor venga, los santos que murieron en Él, nuestros familiares, nuestros hermanos, alrededor del mundo, vendrán con Cristo, donde los otros muertos resucitarán primero. Después, los que quedan vivos, la iglesia será también arrebatada juntamente con ellos en las nubes. Nos reuniremos con los que vienen con el Señor y estaremos con el Señor, con los que han muerto, que resucitarán. La iglesia será levantada y transformada y estaremos siempre
con Él. Ese es el fin de todas las cosas. Si tú no crees esto, tú no eres cristiano. I'm sorry. Tú no eres creyente. Tú no sé lo que eres, pero no eres creyente. Otra cosa, debe ser otra cosa. Si tú no crees esto, si tú no crees que Jesús viene, si tú no crees que cuando tomamos la cena, que Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo, este es mi copa, esta es mi sangre, hacer esto las veces que la bebí en memoria de mí hasta que yo venga. Si usted no ve que los profetas hablaron del fin, que los profetas hablaron de la venida, que los profetas hablaron de la resurrección, que los profetas hablaron de, amén, y después Cristo al resucitar, que fue el primero, amén. Ahora esperamos nosotros su venida en el tiempo que Dios tiene para esto, donde todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, y esto terminará. Oiga lo que dice la Escritura, termino y dice, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. ¿En palabras de quién? Del Señor. ¿Quién es el que dijo esto? El Señor. El Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice, os decimos esto en palabras del Señor? ¿De quién oyeron ellos estas cosas? Del Señor. Eso nos está hablando la autoridad apostólica, nos está hablando Cristo. Y dice que nosotros, que vivimos, y Él se contaba ahí, amén, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos iremos antes de los que durmieron. Porque el Señor mismo, es el Señor Jesús, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Lo leímos ahorita también. Y los muertos en Cristo, ¿qué les pasará? Resucitarán primero, lo leímos ahorita. Primero ellos, después nosotros. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa es la palabra arrebatamiento. Amén. Cuando viene el Señor y aparece en los cielos, seremos arrebatados. ¿Por qué? Arrebatados cuando usted le arrebata algo a alguien. Alguien le roba una cartera. Esto es algo de repente. Abre los ojos, cierra los ojos. Y eso va a ser algo glorioso. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos. ¿Cuánto? Siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Es decir, la venida del Señor nos tiene que dar el aliento, la confianza y la fe de que el Señor en su plan destinado y predestinado, amén, tiene las cosas en sus manos. Salga el sol por donde salga, venga el cohete por donde venga, caiga la bomba donde caiga, venga la epidemia que venga, suceda lo que suceda sobre la tierra, nuestro Dios está en el trono y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí no se escapa nadie. Aquí lo mismo yo que mi tío, que mi primo, que el que sea, que el borracho atrás de mi casa, todos se van un día. Aquí no se queda nadie. Unos van antes, otros van después. Los impíos resucitarán para muerte eterna, porque van a resucitar. El impío va a resucitar para muerte eterna. Y los justos resucitarán para vida eterna. No vaya a pensar que el impío no va a resucitar. El impío va a resucitar también, pero su resurrección va a ser una muerte. Que es donde la Escritura llama la segunda muerte. Y todo lo que tiene que ver con la palabra segunda muerte es del otro lado de allá. La primera es aquí. Amén. Cuando se habla del primer cielo, la primera tierra es aquí. Cuando se habla de la segunda es allá. Por eso el impío resucitará y entonces al morir tendrá la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero los justos heredarán la tierra que Dios ha preparado para ellos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy, amén, vida eterna. Pero tengo que terminar con este texto, porque yo no los veo más hasta el sábado. En Apocalipsis capítulo 21, a la luz de lo que yo he leído,
a la luz de lo que Pablo habló, a la luz de los textos que acabé de leer ahora, de la venida del Señor, que es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios, que es la esperanza viva. Amén. Que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Que es la esperanza del creyente, la bienaventurada venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Donde toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué dice aquí? Cuando sucede esto que estamos hablando, en el capítulo 21 de Apocalipsis, leo y dice, ¿están ahí? Amén. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Ven? Las palabras primeras tienen que ver con lo que está aquí abajo. Amén. Dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Porque la Jerusalén de ahora de santa no tiene nada. Amén. El que va a Jerusalén creyendo, no, yo voy a llevar a mi primo para que se convierta en Jerusalén. Mira, si lo lleva, más nunca cree en Cristo. Yo te aconsejo que no lo lleve. Llévalo mejor lleva a los Homestead, a ver los girasoles. Hay gente que hace eso. No, yo voy a llevar a mi familia para... Hermano, hermano, es el error más grande que puede cometer uno, creer que en Jerusalén alguien se va a convertir. Y cuando uno llega allí dice, ¿esto pero qué? Esto es un negocio. Esto no es así, porque no conoce la Escritura. Pero yo que conozco la Escritura sé lo que pasó, entiendo el lugar, entiendo lo que sucedió a través de la historia, sé lo que hay una fe, hay un conocer. Pero el inconverso usted enseña a Jerusalén y es como enseñarle un barrio allá en el pueblo mío. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, a esta sí, pero para llegar a esta hay que pasar por la puerta. Oiga lo que dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el templo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Porque lo que viene es cambiar. Cuando estamos llorando es por algo. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. No habrá muerte cuando Cristo venga. Ese es el asunto. Que en la venida de Cristo, en la penuncia del Señor, en el rapto de la iglesia, la muerte es destruida. Y ellos me dicen a mí que en el milenio va a haber muerte. ¿En qué milenio va a haber muerte? Si cuando Cristo venga, Cristo destruye la muerte y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya no, porque las primeras cosas, ¿qué? Las primeras cosas, estas cosas, pasaron. Y ahora vienen las segundas cosas, que es las cosas celestiales y las que están. Por eso dice, el primer hombre es terrenal y el segundo hombre es celestial. Todo lo primero es de aquí abajo y lo segundo es de allá arriba. Tenemos que aprender a vivir en lo segundo, en mirar a lo segundo, ¿verdad? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hay tantas cosas lindas que ver acerca de eso. Jesús le dijo, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, apartaos de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y ustedes me serán a mí por hijo. Le dijo al pueblo de Israel que se apartaran de la maldad, que se apartaran de todo lo que había venido sobre el mundo en ese tiempo, y que Israel, parte de Israel buscó eso, y parte de Israel murió por eso mismo. ¿Y qué usted cree? ¿Que la iglesia Dios la va a dejar así? Que la iglesia, ay, sí, Cristo viene mañana, yo me voy, Él puede venir en cualquier momento. Él puede... ellos dicen, el Señor, los que creen que el milenio va a empezar cuando Cristo venga, dicen que Cristo puede venir en este mismo momento. Pero yo voy a la Escritura, el Nuevo Testamento, y me dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía. La iglesia se aparta de la verdad de su palabra. Hasta que no venga la apostasía, hasta que no venga los que están dentro de la iglesia, los que dicen que son iglesia pero que no son, los que entren en la mentira y se aparten de la verdad, y hasta que no venga el sistema mundial. Y cuando venga el sistema mundial,
el apóstol Pablo nos dice claramente, por eso lo que está sucediendo no hay que lo pare. Podemos votar por quien sea, no hay que lo pare. Lo que va a suceder sobre la tierra no es negativo, lo que estoy hablando es. La Biblia nunca es negativa, la Biblia es positiva en todo, porque aún para a lo que a nosotros nos parece mal, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra bendita. Amén.